Pues empezamos realmente con un potencial muy grande, Muy finalmente. fuerte. Y entonces, ya que surge este tipo de materiales, ¿en qué momento surge para nosotros o entendemos como tal la ficción? Y que ya en este cine formalmente, que ya le entramos directamente con historias. ¿Cómo surge esta situación? Pues mira, eso es muy curioso porque termina la revolución. Acaba ese momento de las vistas y de todo eso, en lo que se estabiliza la situación y todo. Podemos hablar de la etapa previa a lo que sería posteriormente la época de oro. De hecho, hay mucha gente que la llama, o sea, para que veas, o sea, esto no deja de ser un asunto de subjetividad en su totalidad. Hay gente que le llama modo de representación primitiva. O sea, lo que dices tú, las primeras ficciones, ¿no? Ujú. Pero es, o sea, ahí va como muy despectivo y muy copiado de Hollywood, obviamente, porque así también, así se le llama para el estudio de la cinematografía internacional. Hay gente, hay estudiosos que también lo denominan la primera etapa de oro, previa a la Ok, etapa de oro que conocemos formal. formalmente. Ahorita, mira, podríamos hablar de un periodo que conforma de 1917, que termina la revolución, que se Ujú. instituye el constitucionalismo, bla, 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 hasta 1937, que es previo al inicio de la época de oro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? Lo que tú dices, ¿cómo se dan las primeras ficciones y todo, no? Entonces, aquí yo quisiera mencionarte, para entender esto de cómo se da la ficción, de películas paradigmáticas que se separan de la tradición de la época. Porque hay que entender una cosa, y esta es una conclusión, bueno, no una conclusión, es una precisión muy importante. Antes que nada, el cine es una industria, es decir, es un negocio. Ajá. Lo que de lo que estamos hablando ahorita y de lo que vamos a analizar es películas paradigmáticas que se salen de este canon que obviamente es el canon industrial y van a destacar por su, exacto, por su excepcionalidad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Curiosamente, en esta época el cine de terror tiene mucho auge. ¿Por qué razón? Porque en Alemania está un movimiento llamado el expresionismo alemán, destacando en esa onda de las luces, las sombras, los puntos angulosos, etcétera. Se retoma un poco de esa influencia europea y van a llegar a México cine de ese tipo. Se va a realizar cine de ese tipo. Ejemplos: Dos monjes de 1934, El fantasma del convento igual del 34, El baúl macabro, La Llorona, que es oficialmente nuestra primer película de terror propiamente, que retrata obviamente una leyenda local. Adicional a eso, los melodramas misóginos, ya sabes, desde siempre el mexicano con nuestra tendencia al melodrama, y sobre todo porque o la mujer es muy sumisa y entregada o es la mujer fatal. No hay un punto intermedio. Eventos principales, por ejemplo, Santa de 1932. Esta película es importante y destaca en este periodo porque es la primera película con sonido sincrónico. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que antes primero filmabas y luego le encimabas el sonido. Entonces, si tú estabas proyectando y se te encimaba el carrete del sonido con el de la imagen, ya se te desfasaba, o sea, era un caos. Entonces aquí hablamos de un sonido sincrónico. En el momento en el que yo estoy hablando, la imagen se está proyectando, ya está sincronizado en el mismo celuloide. Ya no son cuestiones individuales, ya no hay riesgo de que quede mal al momento de que estás proyectando. Entonces, Santa en 1932 es nuestra primera película con sonido sincrónico. Porque, ojo, aquí hay que hacer una precisión más. El cine nunca fue mudo. No, eso es impreciso decir cine mudo. Porque hasta cuando se levantan las vistas en el Porfiriato se acompaña de De música música, es lo que militar, te iba a comentar, claro, claro. de tambores, etcétera. Los Lumière, con el piano, muchas de sus vistas las acompañan. O sea, entonces, Siempre hay una necesidad de sonorizar. está mal, se podría decir que estaría mal empleado lo del cine mudo, porque era cine sonoro. Lo único que cambió fue cuando se hizo ya Sincrónico. el diálogo, ¿no? Cuando ya entra el diálogo formalmente también al cine, es en esta etapa, podríamos mencionarlo así. Sí, porque mira, más que nada, diálogos también siempre los ha habido. Pero en ese momento, haz de cuenta, estábamos tú y yo aquí tomando el café
y de repente apareció un intertítulo, así en la película, y Con el decía, texto. en ese momento tal cosa. Ajá. Por ejemplo, pensamos en el nacimiento de una nación, o sea, es una historia muy compleja, son más de 2 horas, y te la cuentan con puros intertítulos, y vas viendo cómo se va desarrollando y la acción cómo va sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, están los intertítulos, de fondo también está la música, el piano, la orquesta, etcétera. Esos estaban grabados aparte, pero ahora todo va a estar grabado en el mismo celuloide. Ajá. Entonces ya va a estar sincronizado. Y aquí también tenemos un pionero, a Joselito Rodríguez, el hermano de Ismael Rodríguez, Ok. que hace su propio sistema para que quede sincronizado y se estrena con Santa. Ok, ok. Y entonces, ¿esto puede decirse que es lo que da pauta o entrada al cine de oro? Sí, además en esta etapa va a haber un evento que considero yo que es fundamental para que le va a dar forma y nos va a guiar así en el camino para saber a dónde va la época de oro. La llegada de Sergei Eisenstein y la filmación de Que Viva México en 1932. ¿Por qué razón? Porque va a marcar la pauta Que Viva México, cómo mirar el nacionalismo y cómo mirar al indígena. Entonces, a partir de eso, como que ya el camino está dado para saber hacia dónde va a ir la época de oro, ¿no? También otra cosa, la mujer del puerto. Es de esta periodo, o sea, estamos hablando de lo que llaman la primera época de oro, ¿no? La previa, lo que sucede previo a la época de oro, ¿no? Está la mujer del puerto también, que es o sea, es excepcional porque es de los primeros clásicos del cine sonoro. O sea, 2 años después de que surge el cine sonoro, ya estamos hablando de los primeros clásicos. Y todos nos acordamos, ¿no? Vendo placer a los hombres que vienen del mar. O sea, es una escena que por generaciones ha persistido. También otra cosa, ya está tomando forma de industria, ya se está demandando ya es un cine que está pidiendo figuras definitorias y que ya está matizando sus temáticas. Llega la incursión de Cantinflas con No te engañes corazón en el 1936, ya nada de empezar la época de oro. Entonces ya se están matizando esas figuras que van a ser los íconos de nuestro futuro Star System mexicano. Y que a la fecha siguen siendo parte importante. ¿Qué se estaba haciendo bien en ese momento para que esto fuera un trancazo? ¿Por qué? Porque fuimos potencia finalmente mundial en el cine de oro nosotros, ¿no? ¿Qué crees que se estaba haciendo bien en ese momento? ¿Qué estaba pasando con nosotros? Pues mira, como te digo, ahorita estamos hablando de las excepciones. Porque si nos vamos a el grueso de la producción cinematográfica, podrás encontrar de que hay años que hasta sobrepasan las 100 películas. Pero realmente, ¿cuántas estamos enlistando de un periodo de 1917 al 37? O sea, son excepciones, pero son muy buenas. Lo que te digo, en el cine de terror estábamos a la vanguardia y estaba fuerte. El melodrama pues era un asunto convencional, ¿no? Era como lo popular. Y de aquí aún así destacaban grandes melodramas como La mujer del puerto, por ejemplo, ¿no? Que Viva México, que pues es una cosa totalmente excepcional, ¿no? No es difícil encasillarla en algo, ¿no? El automóvil gris, por ejemplo, también es un paradigma de lo que hoy conocemos como docuficción. Porque es la historia, larguísima por cierto, de un suceso policíaco de 1915, pero al final cierra la cinta con el fusilamiento real de los bandidos, de los implicados. O sea, ahí estamos metiendo, eso ya es una concepción tal que te das cuenta de que en tu historia estás metiendo ficción, pero al final cierras con realidad. Y esos son recursos que hasta la fecha se utilizan. Pensemos en La Cuarta Compañía. Ya ves que te narra la ficción y al final salen escenas de realmente del negro Durazo y de los perros y de todas esas cosas. Sí, que se va revolviendo realidad con ficción. El automóvil gris, y te estoy hablando de 1919. Okay. Y finalmente El Puño de Hierro de 1927, que apenas lo rescató la Filmoteca y ya se puede conseguir. Es cine negro, es docuficción, o sea, es una cosa completamente descabellada pensar. Y sí, estamos a la vanguardia en montaje, en cinematografía y todo. Estas situaciones y todo este contexto en general nos va a permitir entrar a la época de oro.